Estábamos hablando entonces sobre las tres autoridades del catolicismo romano: la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Ya hicimos en el primer análisis el estudio de la Biblia y lo que la Biblia dice, y vemos que la Biblia no cambia, se ha mantenido constante a través de miles y miles de años, que sus normas son permanentes, que es infalible, y hemos visto claramente que es la palabra de Dios y como palabra de Dios es infalible. Ahora estábamos estudiando el magisterio de la Iglesia como autoridad y hemos descubierto hasta ahora dos o tres asuntos interesantes. La primera es la autoridad del magisterio. Está realmente centrada en los sacerdotes católicos romanos, quienes realmente son los dueños de la salvación. Obviamente dicen a través de Cristo, pero ellos son los que determinan realmente quién se salva o no se salva, dependiendo de los sacramentos y dependiendo del trabajo que ellos hacen como sacerdotes, siendo los intercesores ante el Señor Jesucristo y Dios. En muy pequeñas excepciones, obviamente, el catecismo dice que la gente se puede salvar sin Cristo y sin sacerdotes. Y lo vamos a ver ahora en un capítulo más del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue publicado en 1994, firmado por el Papa Juan Pablo II y escrito realmente en esa época por el cardenal Ratzinger, que después fue también Papa. Y vamos a invitarlos a que abran su catecismo en el número 839, bajo el capítulo que tiene como título, 836, bajo el capítulo que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Nuevamente debo repetir que para los católicos romanos realmente el título de la Iglesia es Católica Romana, pero ellos están usando el término católico, que no es el mismo concepto de católico romano. Todos los católicos son los que creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación, que están en todo el mundo y que saben que si se mueren esta noche van para el cielo porque confían en Cristo solamente. Los católicos romanos son los que le obedecen al Papa y que están firmemente bajo la autoridad del Papa. Pero en este capítulo que vamos a ver, el magisterio de la Iglesia decide poner a todos los hombres y mujeres del mundo bajo el catolicismo romano. Nadie se escapa de ser católico romano bajo la autoridad del catecismo y del magisterio de la Iglesia. Vamos a leerlo. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Ellos dicen en ese aspecto es católico romano. Todos los hombres. Muy bien. No se escapa nadie. Por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras. Note que hay dos verbos aquí. Invitados. Entonces, cuando hablamos de esto, dice, no, usted no está diciendo lo correcto, porque lo que dice es que todos están invitados a ser católicos romanos. Pero luego, en una forma ambigua, cambia el verbo y dice pertenece. ¿Sí?
Una de las cosas que usted va a encontrar en el catolicismo romano, en la doctrina de este libro, es que es extraordinariamente ambigua. Juega con las palabras para tratar de engañar realmente y de convencer a la gente con palabras que parecen muy educadas y muy cuerdas, pero realmente son ilógicas. A esta unidad pertenecen. Ese es un verbo distinto a invitación. ¿Estamos de acuerdo? De diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos. Entonces dice, entonces ya todos no son católicos. Los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. O sea que es un juego de palabras, ¿sí? Porque aquí habla de los llamados. ¿Y los llamados quiénes son? Los elegidos. ¿Sí? O sea que están envueltos todos. Pero usa el verbo pertenecen. Ok, ¿quiénes son ellos? Primero, los católicos. En ellos, los católicos, está hablando del católico romano, pero dicen los católicos, están plenamente incorporados a la sociedad que es la iglesia, aquellos, ¿quiénes son? Que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios establecidos en ella. Paremos ahí. Los que aceptan íntegramente su constitución. Note que no dice los que aceptan íntegramente la Biblia. ¿Notan esa pequeña diferencia? No parece pequeña, ¿no? Los que aceptan íntegramente la Constitución. Pero hay algo más acá. Y quiero que se fijen en la gramática. Quiero que se fijen en lo que dicen los verbos y en lo que dicen los adjetivos que usa. Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos, ¿quieren subrayar eso por favor? Los medios de salvación establecidos en ella. La pregunta para usted es la siguiente: ¿hay algo que les moleste en la forma en que está ese adjetivo todos? Los medios que hay, plural. La pregunta para ustedes es: ¿cuántos medios de salvación hay? ¿Cuál es? ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde? Juan 14, 6. ¿Qué dice? Yo soy uno de los medios, yo soy un camino, yo soy una verdad. ¿Eso es lo que dice? Eso no lo dice. Yo soy un artículo definido. El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por los medios establecidos en la Iglesia Católica Romana. Nadie va al Padre sino por mí. Pueden hacer, y eso va a estar en el examen final. ¿Ok? Así que pueden tomar una notita sobre eso. ¿Sí? Todos los medios de salvación establecidos en ella. Y están unidos dentro de su estructura visible.
están unidos a Cristo, ¿sí? Porque están dentro de la estructura visible, están unidos a Cristo. ¿Eso es verdad o es falso? Eso, lo que está diciendo es que todos los que están en la iglesia presentes en su estructura visible son cristianos. Eso es falso porque hay gente en la iglesia que no son cristianos. Me atrevería a decir con temblor y temor de que de pronto haya aquí alguien que no es cristiano, que no cree en Cristo como único y suficiente medio, aunque está visiblemente acá. Por eso les digo, amados pastores, que vayan a ser ustedes, cuando prediquen el Evangelio, no importa dónde prediquen, qué parte, siempre prediquen el Evangelio. Prediquen el plan de salvación. Porque dentro de las congregaciones por años hay gente que no son cristianos. Entonces, dentro de la estructura visible, sí, están unidos, dentro de su estructura visible, están unidos a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice. ¿Por qué medio Dios rige la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero no solamente el pontífice, a los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe. Entonces, aquí dice algo de verdad, por eso es ambiguo. Porque la salvación es por fe. Entonces, si alguien dice, mire, ustedes no creen en fe, aquí está diciendo fe, aunque todavía no ha nombrado la Biblia. ¿Cuáles son los medios de salvación? La fe. Entonces, podemos decir que los católicos romanos sí creen en fe. Pero eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el catecismo. Porque la fe es solamente un instrumento. ¿Quieren ver los otros instrumentos en el libro que publicó la Iglesia? La fe. Segundo, los sacramentos. Amados, los sacramentos no salvan a nadie. La Biblia nunca dice que el bautizo de agua salva. El que salva es el bautizo del Espíritu Santo. El matrimonio, que ellos creen que es un sacramento, no salva. La Santa Cena no salva. Los sacramentos. El gobierno eclesiástico, el magisterio de la iglesia, ellos salvan también, es parte de la salvación. Y de la comunión, ya dijo los sacramentos, pero lo pone otra vez, la comunión. No sé si en este caso hablan de comunión como la unión entre los cristianos, o está hablando de la comunión como ellos llaman la Eucaristía. Es ambiguo. Lo que pasa es que una persona que lee esto le suena muy bonito, ¿no es verdad? Dice, wow, esto es... Pero si usted, que no come entero, ¿así se dice? Que analiza las palabras, que conoce de hermenéutica, va a ver lo que dice cada palabra, si esto es verdad. Luego dice, no se salva. Vamos a ver quién es el que no se salva. En cambio,
el que no permanece en el amor. Entonces, no solamente los sacramentos, sino también hay que amar para salvarse. Aunque esté incorporado a la iglesia, porque está en el seno de la iglesia, en el cuerpo, pero no en el corazón. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? Que estaban ligados a Cristo porque eran visibles. Y ahora ambiguamente cambia. Dice, ahora está diciendo la verdad. Los que no son creyentes por fe y están en la iglesia en cuerpo, pero no son creyentes, los tales no se salvan si se mueren así, porque no son iglesia. Para ser miembro de la iglesia tiene que tener fe en Cristo. Pero aquí ata el no salvarse con el amor. Note que no se salva, en cambio, el que no pertenece en el amor. Lo que ellos están tratando de decir con eso es el que no hace buenas obras, el que no hace obras de caridad, el que no hace no tiene amor con los demás. Ese tal no se salva. La Biblia no dice nada de no salvarse por no tener amor. La Biblia sencillamente dice que si no cree en Cristo no se salva, pero luego dice que no hay ni uno que no tenga pecado. Y dice además que el que dice que no tenga pecado es mentiroso. Lo que pasa es que nos salvamos no por pecar o no pecar, nos salvamos por creer o no creer. Pero el que cree tiene una herramienta bastante fuerte, que es la obra del Espíritu Santo en su corazón para vivir una vida de arrepentimiento. Así peque. Ahí aparece una LG14, ¿qué significa? Una LG14, ¿dónde estará eso? 103. Entonces, estoy tan contento que usted haya hecho esa pregunta. Ya descubrí cómo se dice bula papal. Se dice encíclica. Las encíclicas. Y las encíclicas se dividen en dos cosas: las encíclicas para declarar doctrina y las encíclicas para ejercer disciplina, como la bula que le dieron a Martín Lutero. Gracias por esa pregunta. Quiero que sepa que al final del catecismo están todas esas citas que usted ve ahí, L14, lo que sea. Normalmente las citas para confirmar su doctrina, y me atrevo a decir una gran mayoría, no voy a darle un porcentaje porque no las he contado, pero la mayoría de las citas para confirmar su doctrina son encíclicas, bulas, dichos de los santos, y estas L's se debe referir obviamente a una encíclica dada por ellos. Y como usted lo mencionó, la vamos a buscar. Es 303, 14, es la misma de 300. Es posible, es Ibet, tal vez lo mismo que la anterior, 302. Ok, se refiere al Lumen Gentium, que es una declaración del Concilio Vaticano II, y ese Concilio del Vaticano II cubre la cita 301, 302, 303 y 304. Normalmente
debería decir Mateo 3 y tanto, algo de la Biblia, pero ellos citan su propia autoridad. Excelente pregunta, gracias. ¿Sí? Y L es Lumen Gentium, la luz del mundo, es el título de una encíclica promulgada por el Concilio Vaticano II. Gracias por la pregunta. La peor pregunta es la que no se hace, así que esa es una buena ayuda. ¿Vamos bien como nuestro análisis? Ustedes se están convirtiendo en abogados. Esto es lo que los abogados hacen. Agarran una palabra y dicen, ¿qué quiere decir usted con esa palabra? 300. Bueno, entonces tenemos ya una declaración sumamente grave. ¿Usted le puede creer al magisterio de la Iglesia? Esta declaración es terrible. Es terrible. Ya dijo que los verdaderos católicos son estos, pero que todo el mundo es católico, participa, pertenecen a la Iglesia. Entonces vamos a ver quién más participa. 838. La Iglesia se siente unida por muchas razones. Sí, me gustaría saber cuáles son esas razones. Con todos los que honran el nombre de cristianos a causa del bautismo. Amado, nadie es cristiano a causa del bautismo. ¿No le parece a usted que no es verdad? Es por fe. Aunque no profesan la fe, ¡ouch! Bautismo, no fe. Aunque no profesan, en su integridad, o es o no es. Nadie puede ser medio cristiano, o ya casi es cristiano. El que ya casi es cristiano es pagano. O es o no es. Aunque no profesan la fe en su integridad, o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, ¿qué está diciendo? No tienen la fe en el Papa. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo, amados, tenga cuidado, porque lo que el Señor dijo en Mateo 28 no es que tenían que bautizarse para ser salvos. Note la gran comisión. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy contigo. Sí, hacer discípulos y luego bautizándolos. Hacer discípulos es enseñándoles el Evangelio, y si el Espíritu de Dios los toca, van a creer en el Evangelio y van a ser salvos. Usted sabe que hay gente que conoce la Biblia y no son salvos. En algún sitio dice, el que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere se condenará. Lo que quiere decir que en la segunda parte quita el bautizo, deja solamente la fe. El que no creyere se condenará. Bueno. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo, no puede ser Cristo más bautismo. Es Cristo solamente. Están en una cierta comunión,
aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Pero están en comunión, son partícipes, pertenecen. Con las iglesias ortodoxas, que son las de Constantinopla, esta comunión es tan profunda que le falta un poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. O sea que si llegaran a dar ese paso pequeñito de poner su fe en el Papa y confiar en el Papa, los uniría completamente y podrían celebrar la cena juntos. Ok. ¿Sabe una cosa? Quitaron algo acá. Porque dice también que todos en el original que yo tengo y que leí cuando salió el catecismo, dice también que los cristianos, ustedes, son católicos. Veamos a ver si lo encuentro, porque eso es muy importante. ¿Qué número estábamos? 836. Ay, no puedo creer. Me faltan esas páginas. De todas maneras, lo encontré. ¿Qué dice su catecismo después de esto? ¿Lo mismo que estoy leyendo? Porque antes de la iglesia y los no cristianos, dice que también los cristianos son católicos, que son los hermanos separados que conocen a Cristo y han sido bautizados. Eso está en el original. O sea que los ortodoxos, ahora son cristianos, ahora los no cristianos, 839, los que todavía no han recibido el Evangelio, también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Acuérdense que antes ya dice quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios. La primera son los judíos. Aquí los judíos, de acuerdo con el verbo original, sí, pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia, pueblo de Dios en la Nueva Alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación. Note esas palabras. Vinculación significa estar unido, significa pertenecer con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne. Porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Y aquí cita a Romanos 9. Y Romanos 9 también, ¿no? Y Romanos 11.
A ver, analicemos esto. ¿Cómo puede haber unión de esta iglesia con el pueblo judío? El pueblo judío que niegan. ¿Por qué estamos separados con el pueblo judío? ¿Por qué no podemos decir que los judíos son cristianos? Porque son el pueblo escogido de Dios. ¿Porque no creen en qué? ¿En qué parte de Cristo? En la divinidad de Cristo. Creen en Cristo como un profeta, pero no creen en la divinidad de Cristo. No aceptan a Cristo como Redentor. Si una religión no acepta a Cristo como Redentor, no puede estar unida a una iglesia cristiana. Para unirse, tienen que aceptar a Cristo como Redentor. O sea que no puede haber ninguna vinculación espiritual. Y solamente cita esto porque de ellos vino Cristo, porque cita algo de la Biblia fuera de contexto. Y te hace creer que es la verdad. ...840... Por otra parte, cuando se considera el futuro del pueblo de Dios, de la alianza antigua y el nuevo pueblo de Dios, tienden hacia fines análogos. ¿Sí? Los judíos esperan la venida o el retorno del Mesías. Note eso. Cada palabra tiene su peso. Ellos esperan, los judíos en este momento no están esperando el retorno de Cristo. Eso es falso. Ellos están esperando la venida de un Mesías y no reconocen a Cristo como el Mesías. O sea, el hecho de que digan retorno, eso es falso porque los judíos no esperan el retorno de Jesús. La espera de la venida y entre paréntesis, en caso de que no lo vea mucho, el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Ellos no reconocen a Él como Hijo de Dios. Eso es falso. Para los otros es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Para los otros es que va a venir un Mesías, pero el Mesías ya vino. Espera que está acompañada del drama, de la ignorancia o del desconocimiento de Cristo Jesús. Eso contradice las Escrituras. Pablo dice, pero no es posible que la palabra de Dios haya fallado. En Romanos 9 dice, no. Es que no ha fallado, es que ustedes la tienen ahí sobre la cara. ¿Cómo va a estar velada? Y no la ven. No aceptan el Mesías. Aquí dice, es que a los pobrecitos son ignorantes y por su ignorancia no reciben a Cristo. Y Pablo dice en las Escrituras, no es ignorancia, es dureza de corazón. Aquí hay algo más interesante. ¿Quiénes más pertenecen a la Iglesia Católica? Los musulmanes. ¡Auch! Amados, ni por un segundo se les vaya a pasar por la mente de que yo estoy diciendo esto. Estoy leyendo de su libro. ¿Sí? El destino de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Esa palabra es grave, amados. ¿Qué desapareció?
Dios y desapareció Jesús y desapareció. Ahora vamos a llamar a algo que se llama el Creador. Y el Creador puede ser una célula viva, el principio vital que evolucionó. Puede ser una explosión en un viernes en la tarde a las 3:05 de la tarde, cuando una célula o la nada, que no es nada, explotó y creó todo este mundo. ¿Ustedes han oído eso? El Creador no dice nada aquí. Es una manera de esconder a Jesús y a Dios. Pero es más grave todavía. Entre ellos están ante todo los musulmanes que profesan tener la fe en Cristo. ¿Eso es lo que dice ahí? Desapareció Cristo. Tienen la fe de Abraham. ¿Ustedes no se aterrorizan por lo que dice después de esto? Y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. ¿Ustedes adoran a Alá? ¿Los católicos romanos adoran a Alá? No, esto es falso. ¿Los musulmanes adoran al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. Lo más cercano que se acerca el idioma hispano a Alá es la palabra ojalá. ¿Sabían ustedes eso? ¿De dónde viene? Viene del sur de España, cuando los árabes llegaron y se encomendaban a Alá, si Alá quiere, ojalá. O como decimos, si Dios quiere. Sí. No la vaya a borrar de su diccionario. Pero amados, ¿es verdad esto o no? Es mentira. Es falso y la gente se lo come como si fuera un gran postre porque lo dijo el Papa. Y el Papa está diciendo mentiras, que inclusive el mundo se va a dar cuenta. Los musulmanes no adoran a Cristo. Los musulmanes no adoran al Dios Trino. No creen en el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Creen en otro Dios que se llama Alá. Con ese concepto de nosotros o los católicos romanos adorando a Cristo y a Dios y al Espíritu Santo, y los musulmanes adorando a otro Dios, Alá, ahora leamos esto nuevamente a ver si no le repugna. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Entonces, de ahora en adelante, los católicos van a tener que adorar ¿a quién? A Alá, el Dios único. ¿No les da a usted, y amados que están viendo esta película o esta videotape, esto es algo serio para considerar, que no se dejen engañar porque está escrito en un libro escrito por el Papa. Son cantidades de cosas falsas. No tengo que convencerlos. ¿Qué más? El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas, es en primer lugar el del origen y el del fin comunes del género humano. Escuchen esto y luego
Los separamos un poquito. Esto ya no es una clase de teología, esto es una clase de leyes. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? En Norteamérica, a nosotros como cristianos, no podemos entrar a oír un sermón y dejar el cerebro parqueado en el parqueadero. Es importante escuchar y analizar. Vamos a leerlo y luego lo sacamos por partecitas. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último. Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos que los elegidos se unan en la ciudad santa. ¿Ah? ¿A todos y a los elegidos? ¿O es a todos o es a los elegidos? De lo contrario, es una contradicción. Pero analicémoslo un poquito más desde atrás. El número 842, la palabra no cristiano, significa sin Cristo. Si la Iglesia Católica Romana, su centralidad, si fuera Cristo su centralidad, y se une con una iglesia no cristiana, en conclusión estamos diciendo que esa iglesia no es cristiana, porque rechaza a Cristo a favor de la unión. Por otra parte, el solo título de no cristiana ya te mueve el mundo. Pero por otra parte, mira lo que dice acá. Está hablando de el ecumenismo. Todas las gentes del mundo, no por la eternidad, sino por el bien humano, por la paz del mundo, por la comprensión de los unos con los otros. Por eso escribe que el que no tiene amor no se salva. Eso es falso, porque la Biblia no dice eso. En ese sentido, el que tiene fe va a tener amor. Pero el amor por sí solo no lo salva ni lo condena. Lo que lo salva o lo condena es la fe o la falta de fe. No pierdan esa visión. Pero aquí está luchando por la felicidad del mundo, la paz del mundo. Quería decir algo que no debo decir en video, pero observemos esto bien. Estábamos en el número ¿qué? 842. En primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano. Eso es, la mitad es falso. Porque el fin del género humano no es el mismo, no es común para ambos. ¿Sí? Hay dos destinos, ¿no es verdad? No es común. Todos los pueblos forman una única comunidad. Eso no es verdad, porque unos son hijos de Dios y otros no. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Vino a los suyos, Juan 1, 10, 11, 12 y 13, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no creen en Jesús no son hijos de Dios, de acuerdo con ese pasaje bíblico.
Entonces, toda la humanidad se divide en dos grupos. No es una única, se divide en dos grupos. Los hijos de Dios que creen en Cristo y los que no son hijos de Dios que no creen en Cristo, que están bajo el poder de Satanás. Eso es lo que la Biblia dice, capítulo 2 de Efesios, versículo del 1 al 3. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último. ¿Es eso verdad? Hay dos fines. Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación, se extiende a todos. La salvación no se extiende a todos, porque si se extendiera a todos, no habría infierno. Hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. Lo que ha hecho de esto es a todos los eligió. ¿Sí? Si eso es lo que trata de decir, que los elegidos son todas la gente del mundo, entonces ya no hay elegidos. Si todos son elegidos, la palabra elección sobra. Porque elegidos es una parte del grupo total. Si todos son elegidos, pues no existe la palabra elegidos, son todos. Pero si dice que todos se van a unir en la ciudad santa, que es la nueva Jerusalén, al final del mundo, entonces hay una contradicción. 843. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes, del Dios desconocido, pero próximo ya, que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Eso es parte verdad y parte mentira. Y el asunto es grave porque en la Biblia sí dice que Dios desea que todos se salven. ¿Sí? Pero ese deseo en griego, tiene tres formas. La voluntad de Dios es un decreto, es un mandamiento y es un deseo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, la primera voluntad de Dios es el decreto que decreta quiénes se van a salvar. Y los que se van a salvar no se pierden. Vino por su pueblo. Mateo 1:21. Su nombre será Jesús, quien viene a salvar a su pueblo de sus pecados. No vino a salvar a todos, sino solamente a su pueblo. Juan 6:36 al 40, vino por sus ovejas. El Padre me los da y yo los salvo. Juan 17,
mis ovejas se salvan. Vino a darme las ovejas, no vino a salvar cabros. No hay transición entre cabro a oveja, sino vino por ovejas que tienen este rebaño y en el otro rebaño, y vino por las ovejas perdidas. Vino definitivamente a salvar. O sea que el decreto de Dios de salvar a alguien es, y Él quiere que todas sus ovejas se salven. ¿Sí? Cuando se saca algo así fuera de contexto es increíble. Segundo, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, es también un mandamiento. Este decreto no se puede violar. El decreto de Dios no se puede violar. Va a pasar, hágase el mundo, la luz, las estrellas. Y la estrella no se puso a rascarse la cabeza y decía, o salgo o no salgo. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro dice, ¿salgo o no salgo? No, es un decreto de Dios. El hecho de que nosotros hayamos llegado a conocer las Escrituras y estemos salvos es el decreto de Dios. Eso no lo puede quitar nadie. El mandamiento se puede violar. No mates, ¿y qué hacemos? No mientas, ¿y qué hacemos? Esa es la voluntad de Dios también. Y el deseo de Dios es realmente que todos se salven. Pero cuando la Biblia habla de que todos se salven, está hablando siempre del grupo de los elegidos de Dios. Pero se puede especular que el deseo de Dios es que todos se salven, pero eso no es el decreto de Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Me miran como si estuvieran saliéndome cachitos. Posiblemente los del video sí que no están de acuerdo con esto. Ok. Entonces, la Iglesia reconoce en otras religiones. ¿Cómo yo voy a vender la Biblia y tratar de reconciliar la Biblia con otras religiones paganas, con los budistas, con los orientales que adoran a sus ancestros, con los hindúes que tienen no sé cuántos dioses? ¿Cómo voy a reconocer en ellos un acuerdo con la Biblia? Eso es trágico. Eso es anticristo. Eso es antibíblico. Eso es ateo. Eso es idolatría. Es buscar otros dioses. Eso es lo que se llama ¿cómo se llama cuando se buscan dos religiones? ¿Se tratan de unir? Sincretismo. Y menos mal que me habló de la palabra ecumenismo, porque esto también es ecumenismo, es el deseo de reunir a todas las religiones en una. Crean lo mismo o no crean lo mismo, lo más importante no es Dios. Eso no es importante. Lo que es importante es tener paz entre unos y los otros. Así sacrifiquemos a Cristo. La Iglesia reconoce en otras religiones la búsqueda, todavía en sombras y bajo imágenes. Cuando Jesús dijo, el que me adora ¿qué? En espíritu y en verdad. Nunca se autorizaron estas imágenes y vamos a estar hablando de las imágenes dentro de poco. Amados, respóndame esta pregunta. Los que la sepan, dígalo en alta voz. ¿Quién busca a Dios? Nadie.
¿Por qué? Porque estamos muertos. Dios es el que busca al hombre. Cuando el hombre y la mujer pecaron por primera vez, fueron inmediatamente a donde Dios a pedirle perdón, buscando a Dios, ¿no es verdad? No, se escondieron de Dios. ¿Y quién los buscó? Dios. Y así ha sido por todo. Y no podemos buscar a Dios porque cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos buscando nuestra propia felicidad. Del Dios desconocido, ¿cómo se atreve a decir que es un Dios desconocido? Cuando la razón de la Biblia en Romanos 1 es que todos son culpables. Porque Dios ha revelado a todos los hombres a través de su conciencia y la naturaleza la existencia de Dios. El Dios desconocido, pero próximo ya, que es el Espíritu que a todos da vida. Esto es verdad, pero es una contradicción. O es uno o es lo otro. Busca a Dios, pero entonces también el Espíritu Santo anda buscando. O sea, es un trabajo monergista, sino dualista. Bueno, es el trabajo de dos, Dios y nosotros. Pero la salvación es el trabajo de Dios. La santificación sí es el trabajo de ambos. Qué interesante. Al quien da a todos vida, pero esto lo hacen para adornar una mentira. Suena bonito. Se lo voy a leer con mucha elegancia. ¿Sí? El quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Suena lindo. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. ¡Auch! Cuando no se tiene a Cristo, ¿qué hay de bueno? O sea que estas tales religiones no tienen nada bueno. ¿Cómo se atreve a decir que anda buscando lo bueno y lo verdadero? Diciendo lo verdadero, ha destruido la verdad. Porque la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. No existe otra verdad. Y la única verdad que existe es la palabra de Dios. Y es la única verdad absoluta. Y la verdad no puede ser relativa. Si es relativa, deja de ser verdad. ¿Analizamos eso? ¿Ustedes ya tomaron un curso de filosofía? Todavía no. Que ya viene uno de los cursos de filosofía donde usted va a analizar por lógica. ¿Sí? La lógica es la herramienta de la filosofía, como la hermenéutica es para la exégesis y la matemática para la física y así sucesivamente. Pero la verdad es absoluta. Pero para ser absoluta verdad, tiene que no puede ser y no ser a la vez y en la misma dirección. No puede ser y no ser, porque eso se convierte en algo ilógico. Y no puede haber media verdad. O es o no es. Entonces, en conclusión,
Usted que conoce la Biblia y que conoce a Dios, sabe que no hay nada bueno en alguien que no conozca a Cristo. No hay nada bueno en alguien que no sea cristiano. Isaías dice, todo lo que hacen son trapos de inmundicia. Todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones. ¿Qué acabó de hacer? Vendió la Biblia. Vendió a Jesús a cambio de 30 monedas de personas que le van a dar de todo el mundo para hacer la paz con los musulmanes, para hacer la paz con los judíos, para hacer la paz con los budistas, con los hindúes, con todas las religiones del mundo. Venga y abracémonos juntos, que tengo 1 millón de amigos. Alguien le cantó eso al Papa cuando vino por acá, ¿no? Y luego dice, como una preparación al Evangelio. El Evangelio no necesita ninguna preparación. El Evangelio llega cuando menos usted lo esperaba. Alguien me preguntó, ¿es conveniente que una persona joven acepte a Cristo porque a medida que se va volviendo más viejo, se va endureciendo el corazón y no va a volver? La respuesta es no. Porque ni joven ni viejo puede aceptar a Cristo a menos que el Espíritu Santo nos rompa en su corazón y lo acepte en el momento en que menos esperaba. Conocí un matón, un criminal, que un día cualquiera agarró a piedra y le rompió, ayudó a que la gente le rompiera el cerebro a un cristiano a piedra. Agarraba a los cristianos y los sacaba de las casas y los llevaba a la cárcel. Odiaba a Cristo y a su iglesia y se fue de paseo a buscar más cristianos para acribillarlos en el camino. ¿A dónde? A Damasco. Y en la mitad del odio no hubo ninguna preparación para el Evangelio. Dios rompió dentro de su corazón, lo tiró al piso, lo dejó físicamente más ciego de lo que estaba. Y cuando se levantó, dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Señor. Se somete a la soberanía de Dios. Se somete a la autoridad de Cristo. Y Jesús no le dijo, con su permiso, aquí vengo a golpear a la puerta del corazón, por favor, ábreme. Espero que me aceptes. No. Irrumpió en su corazón en el momento en que menos esperaba. Así que no hay ninguna preparación para el Evangelio. El Evangelio llega en el momento en que menos lo espera, porque el Evangelio, la salvación no es nuestra, la salvación es del Señor. Y cuando Él quiere, y a la edad que Él quiere. Y hay una consigna, y no me voy a parar para evitarla, que se llama gracia irresistible. Nosotros, como pequeñas hormigas y pequeñas cucarachas, nunca podemos resistir a los decretos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo irrumpe en el corazón del creyente por la operación del Evangelio y del Espíritu Santo, esa persona irresistiblemente corre a Cristo. Como alguien que está en el desierto por 3 o 4 días con un sol extravagante,
no toma agua y por primera vez ve una fuente de agua. ¿Lo tienen que obligar a ir a tomar agua? Irresistiblemente corre donde está el agua. Ya vamos a ver esas doctrinas. Ya nos va a tocar el lunes, ¿no? Estoy bromeando. Pero esas es las doctrinas de la gracia. Tulip. Y allá vamos a llegar. Así. ¿Y esta ahí qué es? La gracia irresistible. En caso de que alguien, si me muero antes de llegar allá, tulip significa totalidad, total depravidad, que estamos muertos, incapaces de buscar a Dios. La U significa en inglés y en latín unconditional election, una elección incondicional, no por condición de que seamos buenos. La L es la expiación limitada, es solamente para los que creen en Cristo. La I es la gracia irresistible. Cuando Dios te salva, tú no puedes resistir al Santo Dios. Y la P es la perseverancia o la preservación de los santos por parte de Dios. Quiere decir que nunca pierde la salvación. Pero ya llegaremos ahí. Y lo demostraremos con la Biblia. Espero que haya tiempo, pero ustedes ya tomaron estos cursos, ¿no? Pero no se acuerdan. ¿Recuerdan? Por ahí vimos los exámenes y parece que la mayoría no lo entendieron. Por lo menos 17. Sí. Bueno, ¿tomaron el examen cuándo? ¿Ayer o anteayer? ¿Hoy? Ok. Sigamos. 843. Luego donde dice aquel que ilumina a todos los hombres, sí los ilumina a todos, pero a no todos les da la fe. Si eso es lo que ellos quieren. El que ilumina a todos, sí, porque a todos les llega esa iluminación, ya sea en una forma de la naturaleza o no. Pero en su comportamiento religioso, 844, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres engañados por el maligno, échele la culpa al diablo. No. Ese maligno nos está engañando con este libro. Engañados, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso. ¡Auch! ¿Cómo se atreven? Están hablando aquí de Romanos 1, donde los hombres dejaron la gloria de Dios, ¿sí? Y buscaron ídolos para adorarlos. No sé de quién está hablando aquí. Sí, porque ellos tienen esto. Veamos. Se pusieron a razonar como personas vacías. Razonar por su cuenta sin contar con la Biblia. Y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. ¿Cuál será la desesperación más radical? El infierno. Sí. Estoy curioso, 313, yo creo que están citando al Concilio Vaticano II. Y la mitad de esa cita es Romanos 1. Y no la pusieron. Voy a escribirles. Ok.
845. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo. Eso no es verdad. Porque toda la humanidad no es elegida. Para reunir de nuevo a todos sus hijos, toda la humanidad no son hijos de Dios, lo dice Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad. Eso es cierto. Los que creen en Cristo participan de la iglesia de Cristo. Unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Eso es verdad. La iglesia mundial es todos los que están reconciliados porque creen en Cristo. Es además este barco que pleno qué bueno, esto se lo entiende todo el mundo. Pleno dominice crucis velo sancti spiritus flatu in hoc vene navigator mundo. El latín suena bonito, ¿no? ¿Y quién lo entiende? Con su valemen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Y eso lo dice la Biblia, ¿dónde? Vamos a ver, 313. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Esa es la cita. No hay cita bíblica. Según otra imagen estimada por los padres de la iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Eso sí es cierto. ¿Sí? Es la... Son las 3:30. ¿Quieren tomar un descanso? Les dije que tendrían que... Esto es increíble, ¿no les parece? ¿Habían visto esto antes? Es increíble. Entonces, tomamos un pequeño descanso y volvemos, porque en vamos a tener que terminar, porque ahora vimos lo que dice este catecismo. Cuando regresemos, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este capítulo. ¿Les parece interesante?